Hola, buenos días. ¿Cómo están? Bienvenidos a este encuentro de catequesis del día de hoy, donde conoceremos más y comprenderemos mejor el hermoso sacramento de la Eucaristía. ¿Les gustaría saber cómo inició todo? ¿Por qué nosotros creemos en la Eucaristía y otras personas no? Los invito a estar muy atentos. Nos ponemos en las manos de nuestro Padre Dios y le pedimos que este tema dé frutos abundantes en nuestros corazones. Unimos nuestras manos y decimos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Iniciamos. La cita bíblica con la que abrimos el tema del día de hoy está tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 11, versículo del 23 al 24. Por lo que a mí toca, del Señor recibí la tradición que les he transmitido, a saber, que Jesús el Señor, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y después de dar gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Palabra de Dios. El objetivo del tema de hoy es reconocer que las primeras comunidades cristianas transmitían la fe en la Eucaristía como centro de su vida, para que, a ejemplo de ellas, vivamos la fe en este sacramento. Para nosotros es muy importante conocer nuestra historia, la historia de nuestra familia. Ordinariamente en casa, poco a poco la vamos conociendo. De hecho, cuando se conoce el pasado, es posible entender mejor lo que se vive en el presente. La historia nos cuenta qué es importante y cómo ha llegado a serlo. Nos cuenta por qué algunas cosas tienen mucho más valor que otras. También en nuestra vida de fe, la historia es muy importante, pues ha sido transmitida de generación en generación, considerando los hechos más valiosos. Lo que los primeros cristianos transmitieron como un gran tesoro de la fe. ¿Les gustaría saber qué fue lo más valioso que nos contaron nuestros antepasados en la fe? Es decir, los primeros cristianos. Conozcamos esa historia. La Pascua era la fiesta más grande e importante del pueblo judío, pues les recordaba la experiencia de haber sido liberados por Dios de la esclavitud sufrida en Egipto. Este acontecimiento sucedió unos 1250 años antes de que naciera Jesús. Y fue tan importante para la vida del pueblo que año con año la celebraban. Pascua significa paso, y esta fiesta tenía como fin hacer presente el gran prodigio que Dios había hecho a favor de su pueblo. La Pascua se celebraba con una cena llena de ritos y de signos, la cena pascual. En ella comían un cordero ofrecido a Dios, hierbas amargas y pan sin levadura. Bebían vino y recordaban no solo el dolor de la esclavitud, sino la alegría de haber sido liberados con brazo fuerte y mano poderosa.
Esta alianza, este pacto de amor realizado entre Dios y el pueblo judío, fue sellada con sangre, como era costumbre en ese tiempo, es decir, con el sacrificio de un cordero, cuya sangre se derramaba sobre el altar y sobre el pueblo. Con este signo expresaban que ambos quedaban unidos en comunión. Jesús celebraba la Pascua cada año, como era costumbre de su pueblo, pero hacia el año 33 de su vida terrena, después de haber pasado haciendo el bien y predicando el reino de Dios, conociendo en su corazón qué le esperaba, pues sabía que no todos habían recibido bien su mensaje, quiso dar un nuevo sentido a esta celebración. Su enorme deseo de celebrar aquella cena con sus amigos se cumplía por fin. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículos del 15 al 16, escuchamos: Y les dijo: Yo tenía gran deseo de comer esta Pascua con ustedes antes de morir, porque se lo digo, ya no la volveré a comer hasta que sea la nueva y perfecta Pascua en el reino de Dios. Palabra de Dios. Esa última cena pascual no fue igual a las anteriores. Jesús sabía que se acercaban momentos difíciles y se preparaba para su paso definitivo de este mundo al Padre. Estaba preparando su propia Pascua. Por ello, aquella cena adquirió un sentido nuevo y pleno, un sentido de despedida, sí, pero al mismo tiempo un sentido de su presencia misteriosa para siempre en aquella forma de celebrar. Recordemos lo que Jesús hizo aquella noche, según el Evangelio de San Lucas, capítulo 22, verso 14. Llegada la hora, Jesús se sentó a la mesa y les dijo: Yo tenía gran deseo de comer esta Pascua con ustedes antes de morir. Palabra de Dios. Jesús tomó pan, dio gracias y pronunció unas palabras que jamás antes se habían escuchado. Esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Palabra de Dios. Y después de la cena, hizo lo mismo con el cáliz, diciendo: Este es el cáliz de la nueva alianza, sellada con mi sangre, que se derrama por ustedes. Palabra de Dios. Lo que Jesús estaba diciendo a sus amigos sobre entregar su cuerpo y derramar su sangre, se haría realidad apenas unas horas después. Recordemos que inmediatamente después de la última cena, Jesús y sus discípulos salieron rumbo al monte de los Olivos para orar, y ahí fue donde lo tomaron preso. Comenzaba así su pasión, es decir, los eventos que lo llevarían hasta la entrega de su propio cuerpo y al derramamiento de su sangre en la cruz, sellando así una nueva alianza, es decir, un nuevo pacto de amor entre Dios y su nuevo pueblo. Después de enterrar a Jesús, sus discípulos tenían miedo, vivían escondidos. La muerte del Señor los había entristecido de tal forma que no lograban comprender lo que había sucedido. Recordemos cómo un día 2 de ellos iban de camino al poblado de Maús, cuando Jesús se les apareció. Platicaron largo rato, compartieron lo que había en su corazón, pero no fueron capaces de reconocerlo hasta que al invitarlo a cenar, cuando estaba a la mesa con ellos, tomó el pan, lo bendijo
y lo partió y se los dio. Palabra de Dios. Fue allí donde sus ojos se abrieron y aunque él había desaparecido, descubrieron que era Jesús resucitado. Recordaron los gestos, los signos, su forma de bendecir el pan y el vino. Recordaron lo que habían vivido con él en aquella última cena y sin importar la hora y muy alegres, regresaron a contarle a sus hermanos que el maestro había estado con ellos, que estaba vivo y que lo habían reconocido en la fracción del pan. Jesús, que había prometido que no los dejaría solo, se les apareció muchas veces para darles ánimo, para decirles que estaba vivo, para hablarles del reino de Dios, para darles instrucciones, para recordarles la promesa de enviarles al Espíritu Santo. Fue así como poco a poco los discípulos fueron comprendiendo todas las palabras que Jesús les había dicho y todo lo que significaba aquella última cena. Jesús todo lo había transformado. Ahora se daban cuenta que Él era el Cordero de Dios, que Él mismo era la comida y la bebida, que Él había hecho un pacto nuevo al ser inmolado en la cruz, que su cuerpo entregado y su sangre derramada serían, en fin, una gran bendición para todos aquellos que a lo largo de la historia se decidirían a seguirlo. Así comenzaron a reunirse en comunidad, como lo relata en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42. Escuchaban las enseñanzas de los apóstoles, vivían unidos y participaban de la fracción del pan y de las oraciones. Palabra de Dios. Para los primeros cristianos, el sacrificio de Jesús era lo central, lo más importante, y por ello se reunían el primer día de la semana, el domingo, para celebrarlo. Cada vez que se formaba una comunidad de seguidores de Jesús, les transmitían esta gran noticia. San Pablo nos la comparte. Escuchémosla con alegría. Nos ponemos de pie y con voz fuerte proclamamos: por lo que a mí toca del Señor, recibí la tradición que les he transmitido, a saber, que a Jesús el Señor, la noche que iba a ser entregado, tomó pan y después de dar gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Palabra de Dios. En un momento de silencio, sientan este gran anuncio como si lo escucharan del mismísimo apóstol Pablo. Ante la imagen de la última cena, meditemos lo siguiente. Esto que hemos escuchado es un anuncio de fe que se ha transmitido de generación en generación. Hoy llega hasta ti. ¿Cómo te sientes? Es un anuncio de fe que lleva más de 2000 años comunicándose entre los discípulos de Jesús. ¿Cómo podrías agradecerlo? Es un anuncio que nosotros hoy acogemos porque creemos en él. ¿Cómo podrías demostrarlo? Cada vez que participamos de la Eucaristía, el sacerdote, después de consagrar el pan y el vino, y estos transformarse en el cuerpo y la sangre de Jesús, dice: este es el sacramento de nuestra fe. Nosotros aclamamos con voz fuerte: anunciamos tu muerte
proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. A continuación, entonaremos juntos el siguiente canto. La noche de su pasión, Jesús a sus amigos les dio a comer un pan y a beber un cáliz con vino. Bendijo aquellos dones, después suspiró y les dijo: Coman todos mi cuerpo, beban mi sangre, amigos. Siempre que esto hagan, que sea en recuerdo mío. Coman todos mi cuerpo, beban mi sangre, amigos. Siempre que esto hagan, que sea en recuerdo mío. Nosotros al asistir a misa cada domingo vivimos el memorial de aquel gran sacrificio. Muriendo Él nos salvó y hoy nos repite, amigos: Coman todos mi cuerpo, beban mi sangre, amigos. Siempre que esto hagan, que sea en recuerdo mío. Coman todos mi cuerpo, beban mi sangre, amigos. Siempre que esto hagan, que sea en recuerdo mío. Mañana que participes en la Santa Misa, pon mucha atención a las palabras que dice el sacerdote durante la consagración, las mismas que Jesús, nuestro amigo, pronunció en la última cena. Anótalas en tu cuaderno de trabajo. Escribe tu compromiso en el cuaderno de acuerdo al apartado Vivo mi Fe, hoja 23. Después de haber vivido tu compromiso semanal, ¿cómo te sentiste? Anótalo en el apartado Descubro qué, hoja 23. ¿Qué celebra la Iglesia cada Jueves Santo? La Iglesia cada Jueves Santo celebra que Jesús en la última cena instituyó el sacramento de la Eucaristía. Realiza la actividad de la página 24. Guarda en tu memoria y en tu corazón. Cuando el sacerdote en la misa pronuncia: este es el sacramento de nuestra fe, nosotros aclamamos con voz fuerte: anunciamos tu muerte, Señor, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Es muy importante realizar los 3 puntos de la catequesis familiar. El papá o la mamá son los que guiarán la catequesis. Deberán tomar video de la misma y enviarla como evidencia. Bueno, jovencitos, hemos concluido con el primer tema de la unidad número 2. El sacramento de la Eucaristía es el más hermoso e importante de los sacramentos, porque en él recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo. En él
nos unimos plenamente a Cristo. Por eso recibe también el nombre de Sagrada Comunión, porque nos hacemos uno con Cristo. Nos vemos la próxima semana si Dios quiere. Decimos juntos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan un excelente fin de semana, un bendecido día del Señor.